Se abre el plazo de licitación para la gestión del Centro de Educación Infantil Gloria Fuertes, ubicada en el barrio de la Cruz del Río. Un centro que contará, tal como explica María Lozano, concejala de Educación, con un total de 40 plazas para niños y niñas de edades comprendidas entre los 0 y 3 años. Podrá estar prestando el servicio en los próximos meses. La intención es que alguna empresa del sector especializada en la educación infantil de niños y niñas en su primera etapa, estamos hablando de 0 a 3 años, pueda gestionarlo, pueda crear empleo y, por lo tanto, también pueda ofrecer un servicio de calidad en las mejores instalaciones que se puede tener en torno a un centro de educación infantil en esta ciudad, con capacidad para atender a 40 niños y niñas desde los 0 años hasta los 3 años, donde la empresa adjudicataria será la responsable en cuanto a las demandas que pudiera tener, será la responsable de distribuir estas 4 unidades, estas 4 aulas con las que cuenta el Centro de Educación Infantil, en función de la demanda de niños y niñas que tenga, pero totalmente adaptado para poder acoger a niños desde 0 meses hasta los 3 añitos, incluso más, porque recordamos que en la primera etapa de educación infantil la escolarización no es obligatoria, por lo tanto los padres y madres pueden decidir o bien llevarlos al colegio o a un centro de educación infantil de primera etapa. Un total de superficie útil dentro del edificio de 495 metros cuadrados en el interior y 275 metros cuadrados en el exterior de patio, con mobiliario infantil adaptado, parecido a lo que puede ser un parque infantil de los que podemos tener en la ciudad. Como decía, 4 aulas con aseos propios, cada una de ellas, una sala de profesores, una sala de dirección, un comedor de más de 35 metros cuadrados, cocina 100% equipada, lavandería, aseos para el personal docente y 2 vestíbulos con una inmensa luz que entra por las vidrieras de más de 100 metros cuadrados entre los 2 vestíbulos. Como decíamos, un recurso de calidad, un recurso que pretendemos que sea de acceso para cualquier familia, lo necesite, necesitada o con dificultades económicas para poder sufragar cualquier otro centro de educación infantil o cualquier otra guardería, o sin necesidades económicas a priori. Se establecen, en cuanto a la licitación, una serie de criterios. Si estudiamos los pliegos de licitación, se puede observar que la duración del contrato que se pretende son 2 años, 2 años, donde se puede prorrogar a otros 2 años más, en total 4 años. El plazo para presentar ofertas se ha establecido de 20 días hábiles, finalizaría el 10 de mayo. Las plazas ofertadas, como decía, es un total de 40 plazas. El seguro de responsabilidad civil del edificio correría a cuenta del propio contratista. El propio contratista también es el encargado de mantener todos los gastos que se deriven de la propia licitación, de la propia explotación del servicio. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena va a realizar una aportación anual de 50.000 euros para la gestión del servicio, entendiendo que si tiene que correr a cuenta del propio mantenimiento de los gastos que se deriven del centro de educación infantil, con independencia del número de niños o niñas que tenga el centro, pues a priori, sin esa aportación económica, resultaría el servicio deficitario y, por lo tanto, la norma nos dice que no puede salir a licitación un servicio que a priori es deficitario. Por lo tanto, la aportación del consistorio municipal será de 50.000 euros anuales. La obligación del contratista, por supuesto, es la de cumplir al 100% los documentos que ya tiene
tiene aprobado este ayuntamiento en torno a al funcionamiento y a la organización de este centro de educación infantil, como son el reglamento de régimen interno y como es también la ordenanza de precio privado. Los criterios de adjudicación, nos basamos, por un lado, en aquellos criterios que son automáticos y que dependen de criterios totalmente objetivos y, por otro lado, los criterios que dependen de un juicio de valor y de un estudio técnico. En cuanto a los criterios automáticos, un total de 60 puntos sobre 100. Por un lado, tenemos aquellos licitadores que mejoren su tarifa. La ordenanza de precio privado establece que no puede ser superior a 180 € mensual en su horario máximo completo, es decir, en la jornada completa de estancia del menor en el centro. Todas las mejoras que se hagan, todas las bajadas de precio que se hagan de esos, teniendo como tope máximo los 180 €, serán evaluadas de manera proporcional, siendo 0 puntos aquel licitador que no ofrezca ninguna bajada de los 180 € y la máxima puntuación a aquel licitador que ofrezca la bajada máxima. El número de profesionales a ampliar también va a ser un criterio evaluable por parte de la mesa de contratación, de tal manera que se valorarán las ofertas donde se supere el mínimo exigible. Tratándose de centros de educación infantil, cada aula tiene que estar dirigida y tutorizada como mínimo por un técnico de educación infantil, contando con 4 aulas más la dirección del centro. Estaríamos hablando que por cada aula completa tendría que estar, por cada 10 niños, tendría que haber un técnico de educación infantil. Hablaríamos en su totalidad de, en el caso de que estuviera completo el centro, 4 técnicos de educación infantil más la dirección del centro. Así lo establece el reglamento de régimen interno que ya aprobó el Gobierno en meses anteriores. La puesta a disposición del ayuntamiento de determinado número de plazas para familias de especial vulnerabilidad sin coste ninguno. Ya en el reglamento de régimen interno establecimos 4 plazas, una por unidad, donde se reservarían para que el ayuntamiento, a través de la detección de los servicios sociales de base de alguna familia de especial vulnerabilidad, donde se aconseje el ingreso del menor en el centro de educación infantil, pudiera hacerlo. Además de estas 4 plazas, si el contratista ofrece alguna otra más para ponerlo a disposición del ayuntamiento, que, insisto, el ayuntamiento puede hacer uso de ellas o no, en función de la necesidad o de la demanda que detecte, pues también se evaluará con la puntuación que establece el pliego. En cuanto a la forma jurídica de gestión, por ser cooperativa de mujeres o empresas de economía social, también se va a valorar con 10 puntos. Y en cuanto a la adecuación de horarios, la mayor puntuación será aquel licitador que ofrezca un incremento de horario mayor para que, y así lo entendemos, se pueda dar mayor facilidad a las familias, a los padres y madres que utilizan este recurso para poder conciliar su vida laboral, su vida personal con su vida familiar. En cuanto a los criterios que dependen de un juicio de valor técnico, son valorados con un total de 40 puntos, donde el proyecto educativo y organizativo del centro tendrá un máximo de 40 puntos. La extensión máxima serán 12 folios y debe de contener pues lo que es el proyecto educativo, los objetivos, las prioridades de actuación, qué propuesta pedagógica hacen sobre el centro, el plan de atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la gestión de recursos humanos, cómo va a ser, la gestión de recursos materiales, los económicos, cómo se van a organizar el funcionamiento, en fin, las cuestiones básicas que determinan
cómo se va a gestionar este servicio para la conciliación de la vida laboral y familiar. Tengo que recordar que ya en la ordenanza que se aprobó previamente, que regula el precio privado, se establece, como decía, un 180 euros máximos de tarifa por la jornada más amplia, pero también, a su vez, se establecía una serie de bonificaciones que tiene que ver con si es familia numerosa, se establecería una bonificación del 10%. Si el menor o la menor tiene discapacidad, también se establecen una serie de bonificaciones, y si hay alguna discapacidad en la familia que no sea del menor, también se realizan unas bonificaciones, y si, por supuesto, tiene más hermanos en el centro, pues también se establecen unas bonificaciones para que pudiera resultar más económico por parte de la familia. En cuanto al periodo de matriculaciones, en cuanto al acceso al centro de educación infantil, correrá a cargo del propio contratista, es decir, no se establece un calendario escolar como tal, porque entendemos que hay que dar libertad para poder gestionar el centro como mejor se crea, y por lo tanto será a cuenta del contratista el poder establecer el calendario de acceso de matriculación del centro a los menores.